Yo no sé qué están haciendo en este mundo si todavía no han leído La biología de las pruebas del sol de Leiden Thomas. Hello amigos, yo soy Pilar de El Pilar de los Libros y el día de hoy les vengo a dar mi reseña, que espero que sea un poco corta, de Las pruebas del sol y de Monstruos celestiales de Leiden Thomas, que es una biología que, si a ustedes les gustó Percy Jackson, les gustaron los Juegos del Hambre, les gustan todas estas cosas de juegos, distopías, fantasía, este libro de verdad yo creo que les va a encantar, o bueno, estos dos libros. Y es que, a ver, para este punto yo sé que ustedes ya probablemente vieron, y si no saben, hay un video en mi canal de donde yo digo que fue todo lo que no me gustó de Percy Jackson, porque a mí no me encantó esta saga, pero creo que Las pruebas del sol se redimen un poquito más, tiene mejor construcción de mundo, y es de eso de lo que te voy a hablar en estos momentos. Y es que en el mundo de Las pruebas del sol hay como tres tipos de dioses. Uno son los dorados, que fueron los primeros en ser creados, pero de repente se volvieron como que muy arrogantes y son de los más fuertes. Luego están los obsidianos, que los obsidianos ya no existen en el mundo actual porque eran como los malos y se volvieron bastante horribles, hicieron una masacre. Y luego tenemos los jades, que los jades son como la clase media, en la que pues ya son un poquito más equilibrados, y dentro de los jades se encuentra nuestro protagonista, que es Theo, que es el hijo trans de la diosa Quetzal. Obviamente él puede hablar como con los animalitos y así, y hay diferentes semidioses según los padres que tienen. Me parece que los dioses son lumbre, tierra, es que hay un montón, no me acuerdo específicamente, pero todos los dioses están basados como en cierto folclore mexicano, azteca, y tiene como todas estas vibras de los templos que existen en nuestras ciudades y como esta cultura un poco entre mexicoamericana, porque la verdad es que yo no diría que es 100% mexicana ni 100% azteca. Sí se nota que Leiden Thomas nació en Estados Unidos, pero también se nota que tiene como esta influencia mexicana o latinoamericana. Y es que las pruebas del sol son un suceso, un acontecimiento, unas pruebas, como lo dice el nombre, que se llevan a cabo cada 10 años, y en estas eligen a ciertos semidioses que tienen que pelear por ser los portadores del sol. El portador del sol es el que se va a encargar de llevar el sol a las diferentes ciudades y ponerlo como en los diferentes templos para que en el mundo siempre exista sol, siempre haya luz y no regresen los obsidianos, que son justamente estos malos. Pues en estas pruebas siempre compiten como los dorados, que son los más chidos porque ellos literalmente tienen una academia donde se entrenan para hacer esto. O sea, ustedes recordarán los Juegos del Hambre, Distrito 1 y 2, que se entrenaban para ser voluntarios. Bueno, básicamente esos son los dorados. Pero en esta ocasión, pues hay dos jades elegidos. Uno de ellos es Theo, que justamente es el hijo trans, y que está teniendo como problemas porque lleva poco tiempo de su transición, y básicamente sus alas, digamos que eran alas como femeninas, no tenían como tanta fuerza de unas alas masculinas, y él está empezando como a tratar de ver qué es lo que verdaderamente puede hacer y en qué momento sus alas se van ahora sí como que transformar, ¿no? Y luego tenemos a otro chico trans que se llama Chio. Él también es un jade, él es hijo de mala suerte y pues, como su nombre lo dice, tiene muy, muy mala suerte y todas las cosas les pasan en estos juegos, pero pues son los primeros jade, podrían cambiar la historia. Luego por ahí hay otros personajes, tenemos a Estela y a Aurelio, que son hijos de lumbre, o sea, ellos manejan el fuego, y también tenemos a Nilla, que según yo Nilla es hija de tierra, entonces tiene como todas estas habilidades, además son súper fuertes. Estos tres personajes son dorados, y pues todo este libro nos narra como las diferentes pruebas. Son 5 pruebas y al final van a decir quién es el portador del sol. Pero lo malo de esto es que el portador del sol tiene que hacer un sacrificio y tiene que matar al último de las pruebas, o sea, al que quedó en el lugar más bajo. Él va a hacer el sacrificio, que se va a hacer obviamente arriba de una pirámide, como nosotros sabemos que eran los sacrificios aztecas y mayas. Y pues eso es lo que le va a dar vida al dios sol, es lo que le va a dar como el brillo y así, ¿no? Entonces es el ver cómo ellos se van conociendo, cómo van creciendo, porque la verdad es que tienen como entre 15, 16 años, creo, más o menos. Son unos niños que los mandan a pelear por sus vidas para decidir quiénes van a ser los siguientes héroes de la ciudad. Y está buenísimo porque además de esto también hay como ciertas tensiones románticas. Es un libro que sí, evidentemente es LGBT. El protagonista, además de ser trans, pues es gay, entonces tiene un interés por ahí romántico hombre, y hay demás parejas que también son como queer. De repente hay personas no binarias y usan demasiado como estos pronombres, y creo que es un libro que en cuanto a construcción y en cuanto a representación
está muy bien hecho porque pues justo en Percy Jackson no vemos tampoco como esta representación tanto. Entonces de verdad que si buscan una fantasía LGBT que se parezca a estos dos libros en específico, tienen que leerlo. Pero por si no fuera suficiente, tiene continuación. Pero para los que no les gustan las sagas muy largas, pues esta es la buena noticia. Es una biología, únicamente son 2 libros. Y yo creo que el cierre que tiene este libro es muy bueno. Entonces sí deberían darle la oportunidad a Monstruos Celestiales, que además acaba de salir. Y aquí probablemente sí voy a dar un poquito de spoiler, porque el plot twist y parte de lo que dice en la sinopsis es un spoiler de lo que pasa en el final. Entonces, si tú no lo has leído, por favor, deja de ver el video aquí y regresa cuando hayas leído, aunque sea Las Pruebas del Sol, y luego ya te avientas como mini reseña de Monstruos Celestiales. En seguimos los acontecimientos de lo que pasa al final de las pruebas, y es que lamentablemente no logran revivir al Sol, no logran hacer este sacrificio porque la persona ganadora, que no les voy a decir quién es por si todavía siguen viéndolo aquí y es spoiler, la persona ganadora no quiere matar a la última que quedó en los juegos porque pues es matarla, ¿no? Y no le gusta como esta parte, entonces se revela y por cosas del destino reviven los obsidianos, porque resulta que alguien de los que estaban en las pruebas del Sol pues puede o no puede ser hijo de los obsidianos. Entonces como que crea todo este plan de venganza para que ellos regresen al mundo y el caos forme parte de todo esto. Únicamente creo que hay 3 dioses obsidianos, son venganza, caos y chupacabras, que, o sea, es que de verdad las referencias son buenísimas. Y entonces aquí vemos que la mitad de los semidioses que estaban participando en las pruebas del Sol se van como al inframundo, digámosle, a este mundo de los obsidianos que se les llamaban los restos, y que era un lugar que estaba totalmente destruido después de la guerra que tuvieron los dioses normales y los dioses obsidianos, antes de que el Sol pues instara esto de las pruebas del Sol para mantenerlos siempre como encarcelados, como los titanes en Hércules. Entonces los 3 que quedaron en la tierra normal son Aurelio, Nilla y Teo. Como Teo fue el portador del Sol, ellos tienen que ir a ver si pueden hacer este sacrificio para ver cómo logran revivir al Sol, pero sin tener que hacer el sacrificio de que una persona se muera para que Sol reviva, sino que tratan de cambiar como todo esto que sus padres les han enseñado toda la vida, y tienen que ir recorriendo las diferentes ciudades que tiene como este país, porque no es tan fácil llegar a los restos, más cuando ellos estaban como del otro lado, porque allá fueron las pruebas finales de las pruebas del Sol. Entonces pues básicamente es una aventura en la que tienen que volver a descubrirse a ellos mismos, ver cuáles son ahora sí sus debilidades, sus fortalezas, y ver cómo convivir en equipo, tanto los que están aquí como los que están en los restos, y también ver si esta persona que los traicionó tiene una redención o simplemente es una persona que pues no. Y creo que este es un gran ejemplo de ver si los villanos nacen o se hacen, y si hay un arco de redención en cuanto a eso, porque les sigo diciendo, o sea, la verdad son personajes que están muy chiquitos, pero no están tan chiquitos, o sea, no tienen 12 como Percy. Chio por ahí creo que sí tiene entre 12 y 13, es de los más chiquitos, y hay otra que también. Todos tienen como actitudes diferentes, y ves esta misma secuencia de que de repente los semidioses tienen como más fuerza y hacen más cosas que los dioses, porque tú dices, ¿por qué no van los dioses a combatir a los otros dioses? Si quienes tendrían la misma ventaja en cuanto a fuerza o poder, pues son ustedes, ¿no? Pero bueno, esas son decisiones que igual toman los escritores, porque no tendría sentido si los dioses no son los protagonistas, ¿verdad? Pero es un viaje bastante largo, que ves más convivencia entre estos 2 protagonistas, que son Aurelio y Teo, y se los juro que son la cosa más bonita del mundo. Pero no ves como que todo el tiempo se creen fuertes, y no ves como un desarrollo exponencial, sino que de verdad son semidioses que se levantan y se caen y se levantan y se caen, y tienen muchísimas caídas, no solamente físicas sino también interiores, en las que sienten que ellos no son suficientes. Entonces creo que libros de fantasía que tomen esta temática, en la que les enseñen a adolescentes, les enseñen a jóvenes o adultos a que está bien caerse y está bien sentirse mal y está bien que las circunstancias en la vida te superen, pero puedes hacer cosas al respecto, son muy bonitas y más acompañados de fantasía, porque de verdad siento que Leiden Thomas hizo un gran trabajo, y que muchas personas que viven quizás en el continente latinoamericano podrían identificarse por las temáticas que toca este libro, y que además tiene toques por ahí que muchísimos podríamos identificar. Por ejemplo, estos chicos, al tener como este mundo que más o menos se basa en la cultura mexicana, pues tienen ciertos dulces, ¿no? Y uno de ellos, y que es muy representativo en el libro 1 y en el libro 2, son los mazapanes. O sea, de verdad hay escenas muy bonitas y muy intensas con los mazapanes.
Y digo, yéndonos a esta polémica que hubo hace algunas semanas, estos libros no tienen nada de spicy, o sea, no tienen escenas subidas de tono, pero aún así las escenas que tienen, se pueden sentir las tensiones en los personajes y tiene representación de todo, porque por ahí también hay un semidios que me parece que es, pues sí, sordomudo, no puede hablar ni escuchar y se comunica con señas, y todos los semidioses logran tener como esta comunicación. Entonces no solamente tiene representación de la comunidad LGBT, sino que también tiene mayor representación, y es que esto es lo que de verdad nos haría falta en la fantasía, esto es lo que muchas personas deberían de ver, y siento que Aiden Thomas no tiene el reconocimiento que debería, porque esta biología debería estar al nivel de muchísimas biologías o trilogías o sagas de fantasía, y espero de verdad que la vida le dé el reconocimiento que merece, porque está bien escrito, tiene personajes que son muy humanos, pese a que son semidioses, tienen todas las cosas con las que te podrías identificar, porque se sienten mal, porque se sienten bien, porque se enojan, porque son vulnerables, porque tienen muchísimas cosas. Entonces, si tú estabas buscando una razón para leer a Aiden Thomas, yo creo que esta es la mejor biología con la que podrías empezar. Estos son los únicos libros que yo he leído de Aiden. He tratado de leer The Cemetery Boys o El Cementerio, Los Chicos del Cementerio, creo que es en español. No pude continuar, pero también sé que tiene buena representación y que tiene como buena temática, pero definitivamente esta biología es una joya y por favor, dense el tiempo de leerla. Si ustedes ya la leyeron, déjenme en los comentarios cuál es su personaje favorito, porque yo creo que el mío es Theo, Aurelio, o sea, Aurelio lo quiero un montón. Pero también siento que Pico y Peri, que son unos pajaritos que acompañan a Theo, me caen muy bien. Y en dioses, yo diría que Mala Suerte y Fantasma. Esos dioses fueron como... es que ustedes cuando lean Los Monstruos Celestiales me van a entender por qué Mala Suerte. O sea, de verdad me van a entender. Pero bueno, déjenme en los comentarios si tienen personaje favorito. Si no lo han leído, ¿se animarían a leerlo? ¿O ya habían escuchado algo de Aiden Thomas? Ya saben que también me pueden seguir en mis redes sociales. Me encuentro como El Pilar de los Libros. Y nos vemos en un siguiente video. Bye.